las papeletas a todos los estos. También es cierto, por ejemplo, que es una de las cosas que hablaba el otro día con el señor embajador, que aquí, por ejemplo, en la zona norte, en Monterrey, tenemos una de las extensiones pobladas de españoles más grandes. Claro, él me decía, no, en Canadá, en Rusia, en Australia, hay distancias mayores de 6.000 kilómetros. Sí, pero la concentración de ciudadanos españoles, que todos son importantes, un español es importante, ¿no? Allá donde esté, pero la concentración de españoles de ese punto hasta los 6.000 kilómetros más cercano al consulado no es un volumen grande. Pero es que aquí en la zona norte del país tenemos una característica, ¿no? Aquí tenemos 3.200 kilómetros de distancia de costa a costa, o sea, de frontera con Estados Unidos, y desde Tijuana hasta Tamaulipas son 3.200 o 3.300 kilómetros. Y tenemos 1.053.000 kilómetros cuadrados. Y en ese 1.053.000 kilómetros cuadrados, que hay 9 estados, resulta que hay como unos 12.000 electores, ciudadanos, 11.000 y pico, españoles que tienen derecho a poder votar en cualquiera de las elecciones. Y resulta que tan solo el 30%, un poquito menos del 30%, 3.000 y pico de españoles están donde está el consulado de Monterrey. El resto están difuminados en los otros 8 estados. Y claro, imagínate cómo venir una persona de Tijuana a hacer 3.000 kilómetros en un avión para echar un voto, para votar a un partido. Por muy que tú quieras cambiar la política de tu país, que digas, están estos y quiero votar a los otros y voy a desplazarme, pues prácticamente es imposible. La única forma es el voto por correo. Es la única forma que existe actualmente. O sea, primero... pero es que, es que ni siquiera existe el mecanismo del voto en urna en el consulado. No, existe el voto en urna siempre que tú hayas rogado el voto, pero por eso se trata, o sea... Exacto, o sea, es que es todo un rollo. Hay dos cosas que se está solicitando. Que vuelva a que la gente reciba su voto en su domicilio. Que también hay otra cosa muy importante, y eso también es otro hecho verídico. Solo se considera en todos los consulados que solo un 40% de las direcciones están actualizadas. Es decir, el emigrante pues se suele mover mucho. O sea, digo, pues ahora estoy en este departamento, mañana me voy a la calle del Pez, paso a la calle del Boquerón y pasado me voy hasta otra ciudad. Y muchas veces ni avisan ni das el cambio. Pasa como en España, si tú estás en un municipio y mañana te cambias a otro municipio, pues debes darte de una baja del padrón municipal de ese municipio. Y hay gente que sí lo hace, pero hay gente que no lo hace. O sea, a lo mejor pasa un año o no. Entonces, muchas de esas cartas que claro, ellos se basan por la inscripción consular. La oficina electoral central es la dirección que tú le diste en ese momento. Si tú antes vivías en la calle del Pez 14 y te has cambiado a la calle del Boquerón ahora, pues si no le has dado la información, la carta va a llegar a la calle del Pez 14. Entonces va a ver que no es el titular y la van a devolver. Bueno, pues solo más o menos un 40% tiene la dirección actualizada en los consulados. Fíjate, es una barbaridad. Entonces, efectivamente, la otra cosa que se está pidiendo es que en los consulados donde hay una urna haya boletas suficientes para que alguien que diga, oye, pues yo soy ciudadano, soy elector, puedo hacer esto, me acerco al consulado este domingo por la mañana, o el martes, o cuando sean las votaciones, y voy, me identifico, ves que efectivamente eres quien dices ser, y automáticamente puedes emitir el voto. Y aquí hay que hacer otra salvedad, porque se puede hacer una trampa, que es que ese ciudadano ya haya su sobre que ya tiene en su casa, que lo haya recibido, que haya mandado por correo otra vez el voto, y también se persone. Entonces, lo único que hay que hacer es es un poco más de trabajo para las oficinas consulares, es mirar que si Pepe López González ya ha votado en urna, pues si viene un voto de Pepe López González por correo electrónico, o sea, por correo postal, se invalide uno de los votos. Es lo único, es un doble trabajo. Pero eso sería tan fácil como empezar con Oye, pero si votan a diferentes partidos no importa, ¿no? Bueno, también, ¿eh? Uno al partido A, otro al partido B, otro claro. al partido C. Sí, se podría hacer así. Pero bueno, eso sería mucho más lío. Yo de todas las maneras quiero hacer insistencia que lo que vamos
hacer... Pero mira, algo que también se pudiera hacer en dado caso es hacer una especie de ruego de voto permanente, por así decirlo. A la hora de que tú vas al consulado, bien sea renovar el pasaporte o inscribirte, que te pongan una pestañita donde digan, ¿le interesa a usted votar? Que diga sí o no. Entonces, a lo mejor los que son descendientes de españoles, pues no les interesa votar y ponen no, y así habría que mandar menos papeletas a la gente y no haría falta robar el voto, sino que, a ver, este ha registrado que sí, vale, pues le mandamos, este ha registrado que no, pues no le mandamos. Sí, entonces, a los que sí nos interesa, seguramente el día que queramos que hagamos un cambio de domicilio, como tú dices, pues dices, oye, ¿sabes qué? Me tengo que preocupar de avisar al consulado que hice el cambio de domicilio porque sí me interesa votar. Claro, ahí hay una cosa que es que tú tienes razón en lo que has dicho, es decir, se podría hacer ese tipo de listado y si ese ciudadano descendiente que a lo mejor tiene menos interés en votar en el momento que quiere votar, entonces sí que pudiera rogar el voto o lo que estamos diciendo, si hay votos en el consulado, o sea, si hay papeletas, pues simplemente pues llega. O simplemente si dice que sí y a la hora de la verdad no vota, esa parte. Claro. O sea, el asunto es, como tú dices, José Mari, o sea, el hecho del voto rogado es una complicación tal que tenemos el 99%, el 100% de los españoles que estamos en el exterior. Es tan complicado que aun queriendo votar se te quitan las ganas. Esa es la parte triste, ¿no? Claro. Esa es la parte dificultosa. O sea, el voto rogado se ha convertido en un dolor de estómago, por no decir de huevos, a la hora de querer ser partícipe en tu España querida, ¿no? Así es. El voto rogado se ha convertido en un dolor, porque por mucho que hagas, o sea, tú te puedes pasar varios días presentando todo el rollo, tú te puedes dedicar a una serie de cosas, y las papeletas no te llegan. O sea, mandas los fax, haces esto, haces lo otro, y las cosas no llegan. Eso es frustrante, es desagradable, dan ganas de mandarlo todo al carajo. Sí, no, la verdad es que sí. El abogado ya no tiene caso. Pero yo también digo, fíjate, y esto siempre lo he comentado, yo desde que vivo en el exterior, yo he podido votar en todas las elecciones. En todas las elecciones que me han correspondido he podido votar. Sí es cierto que he estado muy pendiente. Tienes que estar muy pendiente, saber, bueno, pues me interesa porque van a ser las elecciones al Parlamento. Bueno, pues son tal día. Bueno, pues yo automáticamente relleno, me bajo de internet mi formato, lo mando, porque es un formato estándar que en el momento que se publican las elecciones ya está disponible. Lo baja, claro, y lo mando por fax. Claro, también es cierto que hoy en día, en pleno siglo XXI, un fax, que es un aparato en total desuso, que no se pueda ni mandar ni por correo electrónico el documento, pues tiene sus bemoles. Pero fíjate que hay una... Es el Walkman. Claro, pero hay una cosa... Los menores de 30 años no saben de lo que hablamos. Claro, pero fíjate, estimados tertulianos, que hay una cosa curiosísima. Nosotros, y con esto no sé si voy a hacer algo malo, nosotros, como ofrecemos siempre el fax de la Casa de España, bien es cierto que desde hace un tiempo todos sabemos que las llamadas internacionales a Europa, a España, en este caso, pues con los paquetes de Telmes o de cualquier compañía telefónica son gratuitos, gracias a Dios, ya no tenemos que pagar, porque si no estaría... Entonces, la Casa de España pone a disposición el aparato de fax y esas llamadas, ¿cómo nos llegan a nosotros la documentación, la solicitud? Curiosamente nos llegan por correo electrónico, porque si la persona tuviera falla lo mandaba directamente, entonces nos lo mandan escaneado por correo electrónico y nosotros lo emitimos por fax. Tú fíjate qué paradoja, es decir, un documento que ya ha viajado de forma le dan válido. Lo que pasa es que al final el resultado es que allí llega por fax a la Junta Electoral Central o a la Junta Electoral de cada provincial, perdón. Entonces, curiosamente, pero a nosotros el documento, pues claro, a mí me lo mandan de Tijuana, me lo mandan de Puebla, o me lo mandan de donde sea, escaneado y por internet, quiero decir, por un correo electrónico. Eso lo imprimimos en papel y ese papel se pasa por fax. Entonces, es válido y a la gente le llega el voto. Entonces, fíjate qué sencillo sería que esa misma solicitud de voto se pudiera. Ya de hecho, en las últimas 2 o 3 elecciones, cuando te llega la solicitud, que te llega a tu casa, a los que están registrados,
viene una clave, y hay un formato que se llama CTT, que es un formato para poder solicitar el voto de forma telemática, con ese código personal que te llega. No hay que mandar fax, sino te metes en una página web, metes ese código y ya automáticamente es como si lo mandaras por fax. Ya en eso se ha mejorado también. Pero vuelvo a insistir, tenemos que mejorar en facilitar el voto a los ciudadanos, a los más de 2 millones de ciudadanos españoles que tienen derecho al voto. Y a lo mejor, como dice Santi, pues a lo mejor hay un porcentaje, de hecho, de esos 2.200.000 españoles, aproximadamente 800.000 españoles somos de origen. Quiero decir que a lo mejor esos 800.000 sí tienen un interés real en participar en unas elecciones. Quizá a lo mejor el resto, pues también algunos tendrán, ¿no? Pero muchos pues no tendrán mucho interés en participar en esas elecciones. Con lo cual, pues como dice Santi, si tú dices en el consulado, oiga, yo no tengo interés de participar en las elecciones porque yo soy nieto de españoles y a mí yo solo quiero tener mi pasaporte español, que no debía ser, porque lo que tenemos que hacer es involucrar a la gente, aunque sean nietos o descendientes, ya que tiene una nacionalidad, que sea conocedor y partícipe de lo que pasa en el país el cual tiene una nacionalidad, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema a debatir. Ese es otro tema. Otro tema a debatir, sí. Pero yo creo que eso sería fundamental. Hacer eso es vital. Y con el carnet de identidad electrónico se facilitaría mucho. La única cuestión son dos cosas. Que el carnet de identidad electrónico se pudiera emitir en los consulados, igual que se puede sacar el pasaporte o el carnet incluso de conducir, renovación, pero para poder tener esa validez, y que, bueno, pues el propio consulado, el propio vendiera aparatitos de estos que son muy baratos, pues, son de chip, de estos lectores de chip que se conectan a un USB y valen 8 o 10 dólares, y la gente yo no creo que tuviera problemas en gastarse 100 o 150 pesos en un aparatejo de esos que le vale para siempre y para hacer trámites en España con su DNI electrónico. Vamos a intentar en este tema, en la medida que nos corresponde, pues trabajar en ello para ver si podemos conseguir que eso se dé, y otras cosas que ya os iré contando, como la renovación de pasaportes en remoto, porque hay gente que tiene que viajar 2.500 kilómetros para renovar un pasaporte. Es como para que nuestros rezoyentes que nos escuchan a lo mejor en España, pues digan, como si vives en Madrid y te dicen, tiene que usted ir a renovar su pasaporte a Berlín. Y tienes que coger un avión, irte a Berlín y allí lo renuevas y vuelves, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa a muchos, o pasa a muchos coterráneos nuestros que viven en distintos puntos de la geografía mexicana o de otros países, y que tienen que hacer verdaderos sacrificios para esto. Y además hay una cosa muy importante que poca gente sabe o se da cuenta. Mucha gente aprovecha su viaje a España, de decir, bueno, como voy a España, tengo que ir el año que viene y me caduca el pasaporte, pues ya lo renuevo allí y lo puede renovar sin ningún tipo de problema. Pero tiene que tener en cuenta que automáticamente, si el pasaporte lo renueva en uno de sus viajes a España, automáticamente causa baja en el consulado. O sea, ya no está inscrito en el CERA. Tiene que, cuando vuelva otra vez con su pasaporte emitido en España, volverse a dar de alta en el consulado, porque automáticamente causa baja. Y al causar baja, ya no va a estar inscrito en el CERA, ya no va a poder votar, ya pues todas las cosas que sabemos que tiene. Entonces la solución de eso sería, por ejemplo, a lo mejor a través de los consulados honorarios, porque hay una cantidad de consulados honorarios repartidos por la República que pues tienen una serie de mínimas funciones, pero esa podría ser una interesante, ¿no? De que a través de ellos pudiéramos renovar nuestros pasaportes. Sí, lo que pasa que también lo hablé con el señor embajador por encima, y el problema que tienen, que por ley los cónsules honorarios se les ha disminuido muchísimas de las funciones que tenían atribuidas, debido a una cosa muy lógica. Hay que entender que son los pasaportes, que ya no son como antes. Antes los pasaportes incluso se escribían a mano, o sea, el pasaporte se rellenaba a mano. Hoy en día, por los sistemas de seguridad y la biometría que llevan los pasaportes, no pueden, sino los consulados generales nada más, emitir y hacer pasaportes. No lo pueden hacer los cónsules honorarios, porque esas facultades se las quitaron hace mucho tiempo. Y eso viene dado pues desde que Estados Unidos... Bueno, de cualquier manera, el pasaporte en sí
no lo emite el Consulado General. No, efectivamente. O sea, realmente lo que sucede